tu vida de ayer, Dios va a mostrar tu vida de hoy y va a potenciar tu mañana a lo que Él quiere hacer. Amén. Antes de entrar y zambullirme en el meollo de lo que quiero compartir en esta mañana con ustedes, te voy a invitar a que hagas una cosa. Que puedas cerrar tus ojos. Todos. Que puedas cerrar tus ojos. Ahí donde estás. Y que en este momento te puedas situar en el papel de hijo. ¿Sí? Situarte en el papel de hijo. Y que en tu imaginación puedas crear un cuadro o tu cuadro familiar como hijo. Armar ese cuadro familiar así como cuando dibujaste alguna vez cuando estábamos en la primaria, en el preescolar, y dibujabas la casita, el arbolito, algo simple, sencillo. Crea tu propio dibujo de tu cuadro familiar en tu papel de hijo. Tenés 30 segundos para hacerlo. Poné todo lo que quieras ahí en ese cuadro. No voy a hacer la pregunta porque acá en la unidad que todos vamos a levantar en esa pregunta las manos, porque todos somos hijos acá. Pero si quisiera saber cuántos padres hay, que son papás. No muchos, qué bueno. Bien. Antes de entrar y zambullirme lo que quiero compartir, vamos a hablar un poco de cómo venimos o el bagaje que traemos en la historia familiar, en la historia aún de nuestro país. ¿Por qué? Vení, si nosotros nos metemos un poquito en nuestra cultura y si nos ponemos en la característica del argentino, hay ciertas características que el argentino lo hace un poco más notorio. Por ejemplo, muchos hemos venido o nos encontramos en círculos de familia y eso está arraigado en nuestra cultura argentina. En nuestra cultura argentina está arraigado el prototipo, la imagen del gaucho, el que se la banca todo, ¿sí? Esa que te dice, el macho no llora. Las nenas son las que lloran. No llores, marito. ¿Nunca escuchaste esa? Venimos arraigados con eso. De hecho, yo buscando, investigando un poco más de cerca, frases como soy macho y me la banco. ¿Nunca escuchaste esa? Yo soy macho y me la banco. Dice ella. ¿Cuántos son? Esa es la cultura, lo tenemos arraigado. Puede venir lo que sea, el macho se la banca. Venimos con eso, que el macho se la tiene que bancar, el hombre se la tiene que bancar. Carlos Gardel dijo esto y tienes estas líneas en una canción. Él dice, sigue un consejo, no se enamore. Y si una vuelta le toca cosicar, fuerza, Renejo, sufra que no llore, que un hombre macho no debe llorar. Carlos Gardel es un ícono de nuestra cultura argentina y una de sus canciones lleva esta letra, estas palabras. Es decir, que en el meollo de nuestra cultura argentina, el hombre se la tiene que bancar, ¿sí? El hombre tiene que sufrir lo que sea, pero ojo que el área es una lágrima. El hombre se la tiene que bancar. Una psicóloga llamada Adriana Guareyer dijo, hay hombres que llevan una enorme presión, sufren y no tienen el permiso interno a expresar. Hay un mandato cultural y educacional que tiene nuestro país.
Y eso hace que los hombres la pasen mal, se resienten, se endurecen, se reprimen y muchas veces lo canalizan en dos lugares, en la agresión y en el aislamiento. Son agresivos o se aíslan del todo. Ahora, ¿a dónde quiero ir y quiero desembocar en esta mañana? Al principio te dije que vos puedas hacer y puedas pensar en un cuadro familiar. Había un hombre, un escritor. Muchachos, si quieren sentar, vengan, siéntese, por favor. Que ganas tan parado ahí. No se va a caer la pared. Siéntense así, estar más tranquilo, más cómodo. Acá está el aire de frente. Hay un hombre que estaba conformado por su esposa y 3 hijos. Y era un hombre que trabajaba mucho. Era un escritor, así que todo el tiempo él vivía en su biblioteca, estudiando, trabajando, leyendo libros. Altas horas de la noche él seguía trabajando. Y un día a la mañana, él estaba armando un artículo para lanzar su libro. Y su nena en un momento interrumpe en su oficina y dice: papá, quiero mostrarte un dibujo que hice. Y le dice: Sara, después voy a mirar tu dibujo, no me desconcentres, estoy tratando de poder escribir este artículo. Sara se va, a los 5 minutos vuelve a entrar Sara. Y dice: papi, ¿puedo mostrarte el dibujo? Te dije que no ahora, más tarde, tal vez lo mire. Me estás desconcentrando, pierdo el hilo de lo que quiero escribir. Y una y otra vez lo hizo. Más allá que hay prioridades, y que yo estaba cumpliendo una prioridad, él dice en su libro, sentí como un sabor amargo dentro mío. Y sentí un peso. Y me sentí mal. Sentí el sabor del imbécil, dice él. Entonces en ese momento llamo a Sara y digo: Sara. Sí, papi. Viene Sara, entra a su oficina. Ven y mostrame el dibujo. Se sienta en la rodilla del papá y le muestra el dibujo. Y contame un poquito de tu dibujo, le dice. Bueno, acá está nuestra casa. Acá está mamá. Acá está Jonathan, mi hermano mayor. Estaba su otra hermana Rebeca. Y acá está, ¿y este quién es? Y había hecho así de grandote en el dibujo, que sobresalía y era más grande que Jonathan, su hermano, era más grande que su mamá y era más grande que su hermana Rebeca, el gato de la casa, la mascota. ¿Sí? ¡Ah, qué bueno! Y este es el árbol y ahí es el cuadro familiar. Se va Sara. Qué lindo, lo voy a poner acá, dice. El cuerpo sigue trabajando, pero algo que lo deja inquieto en el cuadro. Se vuelve a visualizar el cuadro y cuando mira el cuadro se da cuenta que no estaba en el cuadro. Entonces vuelve a llamar: Sara, y viene. Dice: está mamá, está Jonathan, está Rebeca, está el gato. ¿Y papá dónde está? Ay, papá, vos estás adentro de la casa, en la biblioteca, trabajando. Entonces Sara se vuelve a retirar y él cuenta que se reclina en su sillón y queda pensando, y un frío le empieza a correr por sus espaldas y se empieza a dar cuenta que en su cuadro familiar de su hija él no estaba presente y que de pronto lo que más relevancia tenía en su cuadro familiar, y siguiendo la línea de la psicología, cuando algo más grande es en tu vida es porque mayor importancia tiene. Y el gato era de gran importancia para ella, porque pasaba más tiempo con el gato, dormía con el gato, comía con el gato, jugaba con el gato. O sea que el gato tenía una gran importancia en su cuadro familiar. Ahora, yo quiero hablarte de 2 personajes. Hebreos capítulo 11 habla de la vitrina de los héroes de la fe. Y vamos a encontrar con los más grandes tipos que puede haber en la Biblia. Te vas a encontrar con un Moisés, te vas a encontrar ahí con personas que fueron relevantes en la Biblia. Que por alguna curiosa razón me encuentro que en esa vitrina de héroes de la fe me encuentro un personaje casi
conocidos de la Biblia. Y Hebreos 11:32 habla de varios personajes y dice: no me voy a olvidar, y empieza a nombrar. Y nombra dos personajes, ni hablar de Jefté, ni de David, ni de los grandes profetas. Lo dice ahí, lo pueden buscar si querés después. Entonces yo me quiero detener en dos personajes en esta mañana y poder expresar lo que el Señor tiene para nosotros. Hay un personaje casi desconocido, prácticamente desconocido, pero por alguna curiosa razón se le ocurre a la Biblia meter a este hombre como un héroe de la fe. Posiblemente nunca lo hemos escuchado, o en casa a veces en nuestra memoria podemos recordar algún mensaje de Jefté. Pero Jefté está en la Biblia, existe, y de hecho lo nombra como un héroe de la fe. Está en la vitrina de Hebreos como unos grandes, como los campeones que puede nombrar la Biblia. Y yo quiero que vos vayas conmigo para conocer un poco más de cerca Jueces capítulo 11, versículo 1. Nos habla de este muchacho llamado Jefté. Jueces capítulo 11, versículo 1. Jueces 11, 1 al 3 dice: Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era el hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Hasta ahí nomás. Tenés ahí el versículo 1 y 2 del capítulo 11. Jefté era un gran guerrero de la región de Galad. Era hijo de Galad, pero su madre era una prostituta. La esposa de Galad tuvo varios hijos, y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestros padres, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Bien. Hay dos líneas de pensamiento respecto al ser humano, al hombre, a la persona. Y estas dos líneas de pensamiento dicen que la vida, o sea, lo que vos sos, o lo que vos te determinás a hacer en el tiempo, una línea de pensamiento dice que vos vas a terminar heredando desde los genes familiares. Es decir, que si tu abuelo fue una gran persona, un gran creador, un gran agricultor, vos también vas a ser, porque los genes tienen que tus abuelos fueron un gran agricultor, un gran ganadero, lo que fuere. Es decir, que si tu abuelo en tu línea generacional fue un alcohólico o fue un mujeriego, también vas a ser un alcohólico o un mujeriego. Si estás condenado a hacer a través de la línea sanguínea lo que tu familia o tus antepasados fueron. La otra línea cree que eso no es así, sino que tu entorno va a determinar tu vida. Es decir, con lo que te relacionas, con lo que te juntás, con lo que te rodea, es lo que va a terminar determinando tu vida. Ahora, en la historia de Jefté era un muchacho, y yo en esta primera parte quiero hablar desde el papel de hijo, que cada uno lo pongamos desde el papel de hijo. Jefté corría con desventaja. ¿Por qué? Porque su mamá era una prostituta, dice la Biblia. Es decir, que él nace y crece en los brazos de su mamá, o tal vez de alguna otra parte de la mamá, de otra persona que también estaba en el mismo círculo que la madre prostituta. De hecho, hace poquito conversábamos con mi esposa de que antes, hablando de tu abuelo o tal vez de tu mamá, que acostumbraba
refieres a que si vos nacías, por ejemplo, hay con Lucas también lo charlábamos, él tiene su hermano y tiene un primo que tiene la misma edad. Entonces, lo que a veces pasaba era que si la mamá no tenía leche, la tía le daba de tomar la teta al sobrino, ¿sí? Así que, posiblemente que usted tuvo brazos de otras mujeres tomando y alimentándose en brazos de otras mujeres. El niño Jefté fue creciendo. El niño Jefté se fue desarrollando. Y en el tiempo que va creciendo Jefté, tal vez él no tuvo la rica oportunidad de encontrarse con un padre que jugaba la pelota con él, que lo cobijaba antes de ir a dormir, que tal vez le contaba un cuento, sino que él a lo mejor se escondía y dormía y terminaba captando el sueño con el crujir y el rechinar de la cama de su madre, consiguiente a su habitación. Despertar al otro día y tal vez ver circular un día un hombre y otro día otro hombre, diferentes colores, diferentes estaturas, diferentes formas, y hasta escuchar despertarse muchas veces con monedas o con billetes que golpeaban la mesa, porque así se ganaba la vida su madre, que era una prostituta. Ahora, creo que Jefté corría con muchas desventajas que otros. Y cuando podría tener un momento mejor en la vida, tal vez cuando fuera adolescente, y de última sentirse bajo los brazos de sus hermanos o de algún tío por ahí, lo terminan echando de la casa y le dicen: vos no vas a heredar porque esto es nuestro. Y de pronto se encuentra en la calle. Lo que la ropa, lo que la atrapa, lo que cobija, lo que le da calor, le termina dando la calle, y no la casa, y no el hogar, no la familia, ni mucho menos el padre. Entonces, la Biblia me cuenta que él de pronto hace amigos, pero sus amigos eran bandidos, sus amigos eran delincuentes, eran gente que ultrajaba en la época. Entonces, si seguimos al segundo pensamiento, no había pronóstico de que Jefté sea algo bueno. No había posibilidad de que Jefté sea algo bueno. ¿Por qué? No tiene padre, tiene pero no, es como que no tiene. Su mamá lo termina criando prácticamente solo a comida, sin amor, sin afecto. Termina en brazos tal vez de otras mujeres, de otras personas. Y ya cuando es adolescente, él se enfrenta y le pone pecho a la vida como un hombre, y la calle le enseña. La calle le enseña. Yo puedo visualizar en mi espíritu en esta mañana muchos Jefté, personas hombres que la calle te terminó enseñando. No tuviste un papá que te enseñó cómo pelear la vida, cómo tratar a una mujer, cómo tener relación con tus hijos, un vínculo, sino que terminaste ganándote la vida y tu padre fue en la calle, tu padre fue, la vida fue enfrentarse a esas tormentas o a esos huracanes que la vida te golpea, y uno termina haciéndose un hombre áspero, rudo, y ahí encontramos a Jefté. Ahora, cuando hablamos de Hebreos 11, hay otro personaje que en una coma aparece que sí lo conocemos todos, y él es David. Jefté nos hace recordar que nace con desventajas. Jefté nos hace recordar que los pronósticos de vida para él son pésimos. Jefté nos hace recordar que él es un NN en la vida. Nadie le registra. Nadie registra de él. Yo puedo ver a través de los ojos de Jefté, de pronto encontrarse un día sentado en la plaza y ver cómo un papá amaca a otro, y ese otro es su hijo. Sin embargo, sus piernas le enseñaron a amacar. Yo puedo ver a través de los ojos de Jefté
cómo ve una familia feliz, sonriente, un papá, una mamá tomando mate, riendo con hijos, yendo a pasear en moto, en auto, con colectivo, simplemente caminar por el parque, por la plaza y disfrutar de un día de sol. Y él simplemente, con una onda, cazando pajaritos solo. Ese era el jefe. Nadie lo registra. De hecho, cuando pasa, lo miran porque su aspecto es medio zapastroso. Él se encuentra y nos hace ver que tiene una falta enorme de identidad. No tiene identidad. Y en la historia vemos a un hombre. ¿Y te acordás ese cantito que lo reproduce? Ahí la historia de ese hombre que decía, que cuando iba entrando decía: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. Ahí entraba a la víspera de la gloria, a la víspera de la grandeza, un muchachito llamado David, que la Biblia lo termina definiendo como un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, yo creo que este personaje sí fue predicado centenares y miles de veces. Lo han escuchado un montón de veces. Cómo ser como David, cómo pelear como David, cómo ser valiente como David. Ahora mi pregunta es, en esta mañana, ¿podremos sentarnos en la eternidad en algún momento, arrimar tal vez una silla y charlar con David, encontrarnos en el cielo y que nunca tenga palabras para titubear? Decir, yo tocaba el arpa y sentía que su presencia estaba ahí. ¡Ah! Yo cuando estaba, de pronto cuando me iba y estaba en el árbol de siempre, ahí, cuidando las ovejas, y yo pisaba el lugar y el clima cambiaba. ¡Ah! Un hombre de Dios tremendo. ¿Quién no quisiera tener un hombre, un amigo como ese? Y de pronto, cuando venía un león, yo me paraba del león y le decía: hasta la vista, baby. Y dice que con sus manos destrozaba la quijada del león. Yo me ladro un perro y tengo miedo. Pero él se trataba como un león. Un tipo rudo, un tipo que también criado, era el menor de la casa de su padre y estaba allá en el campo trabajando con las ovejas. Encima el tipo tenía facha. Las mujeres se enamoraban de él, era un matador, un Brad Pitt del Antiguo Testamento. Él era un Tom Cruise también ahí. Subía a los caballos y yo creo que, trato de imaginar, ¿alguien vio la película Arnold de Troya? ¡Qué calidad para pelear! En esa película, al que lo denominan Aquiles. Aquiles entraba y todo el ejército de Grecia temblaba. Aquiles. Solo se fue y se plantó ante Troya y desafió. No sé si alguien vio la película cuando va Aquiles y va. Cuando mataron al primo de él. Ese día Héctor no pudo concebir el sueño y todavía no terminaba de salir el sol y de esconderse la luna, y Héctor ya estaba de pie mirando como con sus ojos despidiendo a su familia, porque sabía que ese día iba a llegar Aquiles a desafiarlo. Y llegó ese día y estaba ahí, y vos conocés el resto de la historia. Aquiles termina ganando. Ese era David. Todos le tenían miedo. Había matado a Goliat. Nada más y nada menos. Ese era David. Mi pregunta es: ¿habrá algo que hagamos titubear a David? El día que nos encontremos en la eternidad, vos y yo, y nos sentemos en una ronda de amigos a charlar con David, ¿realmente David tendrá respuesta para todo? ¿O hay algo que David agacharía la cabeza y quedaría sin respuestas? Yo creo que sí. Por eso te invito a que vayas conmigo a 2 de Samuel capítulo 13.
Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 31 dice, segunda de Samuel 13, 31. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. David se encuentra en una situación donde en ese momento deseaba la muerte. Ahora, ¿en qué contexto habla este versículo? Que David rasga sus vestidos, se quiebra en tierra. La Biblia nombra que David tenía alrededor de esposas, entre 8 y 9 esposas. Así que imagínense la cantidad de hijos que tenía. Y sumado a eso también la Biblia dice que tenía hijos con concubinas. Antes, en la antigüedad, se acostumbraba a tener varias esposas, y no solamente eso, sino también concubinas, mujeres que no eran sus esposas. Algunos decir, Señor, trae salvamiento. Queremos volver al antiguo pacto. Acordate que si tenía 8 o 9 esposas, también tenía 8 o 9 suegras. Así que ahí se está complicado. Entre los hijos que tenía David, había uno de ellos que se llamaba Absalón, y el otro hijo de David se llamaba Amnón. David tenía no solamente hijos, sino también hijas. Esta historia cuenta que Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Entonces, si era su amigo, conocía y tenía charla con Amnón, y charlaban de las cosas que le gustaban, ¿no? Así como charlar con tu amigo. Si te gusta jugar al fútbol, simpatizar por un club, decir, no, me gustaría que el presidente de la AFA sea seguro y no Tinelli. Y bueno, esa charla que uno por ahí puede tener. Y en esas charlas no le dice que le gustaba mucho una chica, pero había un problema. No era el problema que le gustaba una chica. El problema es que la chica que le gustaba se llamaba Tamar. Y Tamar era su hermana de parte de padre. Entonces Jonadab le dice, bueno, ¿sabes qué puedes hacer? La Biblia cuenta que Jonadab era una persona muy astuta. Y Jonadab lo que hace es decirle, mira, vos hacete el enfermo, enfermate. Y cuando tu papá David venga a verte, decirle que estás muy activa, se pone todo flaco, se enferma, y entonces cuando viene David le dice, papá, estoy mal, y yo quiero que mi hermana Tamar sea la que me atienda, porque con ella yo me entiendo, ella me conoce. David conociendo, pero a su vez desconociendo a sus hijos, llama a Tamar a Tamar. Tamar viene a atender a Amnón, y cuando viene a atender, Tamar tendría unos 14, 15 años, 16, más de eso no tendría, era una adolescente, pero era hermosísima. La Biblia cuenta que tenía una apariencia muy bella, muy linda. Entonces cuando Tamar llega a la habitación de Amnón, Amnón hace que sus sirvientes se vayan y él queda solo con su hermana. Su hermana empieza a hacer torta, empieza a amasar y empieza a cocinar para Amnón. Y en eso que cocina y que los sirvientes se van, él le dice que por favor le traiga la comida a la cama. Cuando ella va a la cama a llevar la comida, ¿qué sucede? Él le dice, dame de comer de tu mano. Eso está en la Biblia. Y le da de comer de su mano. Y en eso la agarra y le dice, haz el amor conmigo, quiero tener sexo con vos. Y Tamar dice, no, eso está en contra de la ley de Israel, no podemos hacerlo. Pero lo forza y termina violando a su hermano y termina teniendo relaciones con su hermano. La Biblia cuenta que Amnón, después de tener relaciones con ella, la echa y hace que su criado, dice que la despreció y la hace echar de la casa. Y se entera su hermano más grande, Absalón, hermano de parte del padre, se enojó mucho. David se entera y dice que David se enojó. Tamar
llevó la desnudez de lo que había sucedido ese día en su habitación. Las vírgenes llevaban túnicas de colores. Tamar salió desgarrando sus túnicas, gritando desconsoladamente, porque ya no sería más igual. Ese día perdería su virginidad y perdería su integridad. Y tendría que llevar el resto de su vida el peso, el dolor, la amargura y la tristeza de lo que había sucedido ese día. Pasan el tiempo, pasan 2 años. Pero antes que suceda eso, en el versículo que nosotros leímos recién, después que se enoja, David se enojó y se arregló y rasgó su vestido con su criado por lo que había sucedido. El tiempo pasa. Ahora, a todos los que nos toca más de cerca ser padres, y somos papás, hay una nueva línea de pensamiento de que tenés que hablarle a tus hijos. No le pegues, no le grites. Ay, no, porque puede ser que se enoje. Me encuentro de pronto con padres que no toman su lugar o su papel de padre. Entonces viene su hijo o su hija y dice: papá, quiero salir el sábado con mi amiga, quiero tomar y vivir. No sé, pregúntale a tu padre. Y si ella le hace, mami, papá me dijo que si yo puedo ir. Roberto, vos le dejaste, no sé, arréglense ustedes, arréglense. Y ella, ay mami, ya se me dicho, ay mami, quiero ir. Pero si va a estar el papá de, la mamá de, va a estar todo bien, va a estar el tío de, como consolado de, te busca la vuelta. Porque tienen cintura para terminar de convencer y te terminan convenciendo. Ahora, él o ella conoce y sabe la figura de la casa, pero la figura de la casa no toma su lugar. Ella va y pregunta a papá, y papá le dice: pregúntale a la mamá. Así que lo que tu papá dice, eso es. Y en ese círculo crece. Se desarrolla una familia. Ahora, me encontré más adelante con padres que entran a la consejería, buscan al pastor, buscan a algún líder, no sabe, mi hijo, mi hija, se junta con los chicos por el barrio y fuma marihuana y toma, y llega todo borracho en casa. Y ahí está el pastor llevando, y bueno, vamos a orar, y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Pero la iglesia no puede hacer lo que vos tenés que hacer. Tu rol es tu rol. El rol de la iglesia es el rol de la iglesia. No, porque nosotros trabajamos con mi esposa, trabajamos como pastores de adolescentes y de jóvenes y todo el tiempo. Y llega un momento que nos prácticamente con las miradas, con las acusaciones, nos están pisando por la pared. Porque es la culpa del líder, porque el líder no le llama, porque el líder no le habla, porque el líder. Yo tengo la responsabilidad de cobijar, de tapar y de contar cuentos a mi hijo, no a tu hijo. Yo lo que hago es hacerle conocer a Jesús a los hijos. Yo no soy el padre de los hijos. La iglesia no es el padre de tu hijo. Vos sos el padre. Hacete cargo, hacete cargo. Entonces, te vas a encontrar con David un día, viendo que su hija fue violada, que lleva la transgresión de la promiscuidad, que lleva la transgresión de la fornicación, del adulterio. ¿Y sabes qué? Cuando no haces nada, terminas haciendo lo que David hizo. Llorás y tu alma se descarga. Pero solamente te enojas y no actúas. Y Dios lo que necesita es hombres que actúen. Pero la historia sigue. Esto no queda acá. Pasan 2 años y un día
lee el título nomás. En el título de la Biblia dice: Absalón se subleva contra David. Y cuando yo me voy a ver qué significa sublevar, es causar irritación o una alteración grande a una persona. Absalón no era ya un adolescente. Absalón ya no era solo un jovencito, era un joven adulto que podía tomar decisiones y determinaciones. Ahora, yo me encuentro con chicos de 6, de 7, de 8 años que terminan irritando. Mirá, no sé si a vos te pasa, pero yo conozco familias que terminan de ir a comer asado domingo. No, que mis hijos no se portan bien. Y se termina como dilatando las reuniones familiares de domingo, de Navidad, porque los niños hacen un escándalo, le meten trompada al primo y el papá sigue comiendo, sigue hablando. No, yo creo que tenía que haber ganado Scioli y el hijo le estaba reventando al primo y ellos metidos en su mundo. No, lo que pasa es que yo no sé si River se va a bancar contra el Barcelona, porque viste que el Barcelona están totalmente metidos en su mundo, pero el mundo del hijo es. Entonces viene la esposa y le dice: gordo, fíjate que ahí Manu le está pegando al primo. Manu, ¿qué pasó? Y no, papi, bueno, Manu, fíjate, vamos, después de casa vamos. Ahí el otro hace carita de triste, de yo no fui. Y después le rompe y le saca el otro diente al primo. Ahora, cuando me encuentro con Absalón, me encuentro con un hijo que causa irritación, que altera a una persona. ¿Saben a veces que yo me encontré con adolescentes que le gritan al padre o a la mamá? ¿Qué te hace pensar a vos? Que si tu hijo hoy con 8 años, 10, 12, 13 te grita a vos, estás educando a una generación sin moral, sin ética, y esto es lo peor, sin disciplina cristiana para la gente que quiere conocer a Jesús. Si te grita a vos, si te levanta la voz a vos, si irrita en un almuerzo, una cena, en una juntada familiar, si te irrita o no irrita a la gente y vos no haces nada y vos no actuás, mañana Absalón se puede levantar y sublevar tu casa, sublevar tu hogar, porque cuando tuviste que hacer las cosas no lo hiciste. Y se levanta Absalón, ¿y qué hace? Divide el reino. Y se levanta Absalón, ¿y qué termina haciendo? ¿Qué termina haciendo tu hijo? Porque no hiciste lo que tenías que hacer, cuando tenías que hacer, en el momento que había que hacer. No hiciste las cosas, tu hijo hace lo que quiere. Lleva a la chica que quiere a tu casa, total, papá, mamá no me va a decir nada. Y si te quiere decir algo, yo le levanto un poquito más la voz y le mando a pasear. Y de pronto estamos educando una generación sin ética, sin moral, sin valores, sin la esencia del cristianismo, porque la integridad quedó de la puerta para afuera. No hay integridad. ¿Y sabes qué perdiste? Perdiste el bastón de la santidad en tu casa, porque dejaste que otras cosas dominen tu hogar. Tu esposa no va a poder hacer lo que vos tenés que hacer. Tu esposa no va a tener la fuerza suficiente para hacer lo que vos tenés que hacer. Lo que tiene que ponerle nombre a las cosas y cómo se deben hacer sos vos. Eva no pone nombre a animales, lo pone a Adán. Eva no fue la que dijo cómo tenían que hacer las cosas en el huerto, fue Adán. El principio establecido por Dios es que el hombre ponga las cosas en su lugar. Y yo respeto mucho a las familias disfuncionales, respeto mucho a los que se desafían y salen a la vida todos los días a pelearle tal vez con sus hijos sin una esposa, sin una mamá, y sin embargo así tratan de una u otra forma, le buscan la vuelta de que las cosas no se salgan de ese lugar. Pero si vos sos papá, sos esposo y tenés tu esposa en tu casa y no estás tomando tu lugar, mañana cuando tu hijo sea un alcohólico, cuando tu hijo
se levante y te grite delante de todos, se ría de vos, te falta el respeto y te diga, gordo, pelado. No, tus hijos te tienen que llamar papá. Me irrita ver hijos maleducados, hijos sin cultura. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Que hemos llevado la cajita y transportamos la cajita del cultito, pero sin embargo, cuando yo me voy a la Biblia me encuentro con un Jesús que dice, ¿sabes qué? Ni en Jerusalén, ni en ese monte se adorará, porque Dios anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Los 7 días de la semana, los 30 o 31 días del mes, los 365 días del año. Pero sin embargo, tenemos una iglesia, tenemos una cristiandad dominical, pero cuando salen afuera, no terminan siendo de verdad discípulos de Jesús. Entonces, me encuentro con personas o con chicos que están en una crisis, en una ruina espiritual, emocional, y terminan con una ruina y una crisis física. Nosotros trabajamos mucho con jóvenes, con adolescentes. Tengo el placer, la providencia del Señor de poder viajar mucho, y hace 2 años estuvimos en un campamento de 1000 chicos más o menos en el interior de la provincia. Y en un momento de ministración en que Dios estaba haciendo algo glorioso, llegó la palabra. Y digo que hay una persona que está hoy acá que no va a tener la suficiente valentía de poder levantar la mano y pasar al frente. Entonces, cuando termine, buscame en cualquier sitio, en cualquier lugar bajo un árbol. Estamos a disposición de mi esposa, pero vos dijiste, hoy va a ser el último día que vengo, y si Dios no me habla, yo llego a mi casa y tengo preparado la forma y todo cómo me voy a suicidar y cómo me voy a matar. Cuando termina la reunión, se abrió una chica de unos 14, 15 años, me dice, mira, yo soy fulana, y mi amiga es la que vos estabas hablando, y ella quiere hablar con ustedes. Terminamos hablando y empezamos a hablar. Ella siempre andaba con camiseta mangas largas. Cuando levanta su camiseta, las mangas, nos muestra la cantidad de veces que se quiso matar y suicidar. Tragó pastillas, hizo un montón de cosas. ¿Y hace cuánto que vas a la iglesia? Yo de chiquito voy a la iglesia, soy cristiana de cuna. Ah, mirá, qué interesante. Y nos sigue contando. Y dice, yo cuando llegaba de mi casa, de este campamento, ya tenía la forma en que me iba a matar, porque yo no doy más, no soporto más mi vida. En conclusión, en síntesis, ella no podía seguir soportando la hipocresía, la falsedad y la doble vida que llevaba su papá. El padre era un diácono, un consejero, un pastor de la iglesia. Sin embargo, la iglesia era una cosa, pero en la casa tenía agresión a su esposa, agresión a sus hijos. Nunca jamás estuvo para sus hijos. Su vida pasó en concepto de iglesia, su vida pasó en concepto de concurrir a todas las reuniones y no faltar ninguna reunión. Sin embargo, la iglesia que tenía que sostener no sostuvo. La primera iglesia, querido amigo, es tu casa, es tu hogar, es tu familia, son tus hijos, son tus hijos. Cuando yo veo a David, me pregunto si cuando yo me encuentro con él, él podrá decirme cómo ser un papá. Él podrá decirme, si yo preguntar a David, David, contame cómo era tu vida matrimonial, cómo era tu matrimonio. Yo creo que David bajaría la cabeza y no tendría que darme respuestas. Estoy hablando al hombre conforme al corazón de Dios. Estoy hablando al valiente, al guerrero. Le estoy hablando al hombre que trajo la presencia de Dios de vuelta a Israel. Él trajo el arca del pacto de regreso. Pero sin embargo, hay cosas que harían sonrojar, harían titubear en la voz de David, porque no tendría respuestas, porque querés saber más. Fíjate en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Hay algo que David era repetitivo en esto y termina perdiendo un montón de cosas.
Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. ¿Tenés? Leo. Primera de Reyes 1, 6. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. David nunca contradijo nada. David nunca se acercó a su hijo y le preguntó, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te estás comportando así? Pero de pronto me puedo encontrar en mesas de mediodías donde no hay una charla. Lo que toma su lugar y lo que toma relevancia es la televisión. Y no hay relación. No hay cómo te fue tu día, cómo te fue en tu colegio. Y comen todo medio atorado, porque tienen que salir corriendo a trabajar, no tienen que ir a la escuela. Sin embargo, tenemos padres presentes, pero ausentes. Y nos encontramos con un David que nunca contradijo nada de lo que su hijo hacía. Y te decía, hoy traigo a Biblia y conecto con esto. Tu hijo no te valora y no te respeta como el Padre Jesús. Termina siendo una relación plaga, poco profunda. Dice, gordo, tal cosa, pelado, o yo me doy cuenta en el trato de hijos a padres que tanto han educado a sus hijos y que tanto han dejado la esencia de la vida de un cristiano, porque así sale de la vida. Si te falta el respeto a vos, si no te llaman por tu nombre, si te hablan por tu nombre de pila, por tu apodo, y no te dicen papá, Roberto, ¿qué vamos a comer el domingo? Ramón, Ana. Hijos que llaman a sus madres por su nombre y no mamá, ni hablar de mami. Los que dicen mami, los que dicen mamita, es porque reconocen la figura de la madre y reconocen quién es en su complejidad y todo lo que una mamá y un papá es. Pero David nunca tuvo el tiempo de sentarse a hablar con sus hijos. Entonces esas personas, esos hijos, esa generación sale a la vida, sale a la calle sin respeto, sale a pelear la vida así nomás y se encuentran así en la vida y así la vida y así la conocen. Los amigos le enseñan lo que papá tenía que haber enseñado después de cada noche cuando le llevaba a dormir. Papá tenía que enseñarle qué recordarán tus hijos el día de mañana, qué recordarán el día de mañana tal vez cuando tengan 15, 16, 17 años y estén en la ronda de amigos. ¿Qué van a decir? ¿Qué hacías con tus hijos cuando salen a la noche? Y nos encontramos con padres o con madres. Tristemente dice, che, cabeza, no te olvides llevar esto y le ponen en el bolsillo un preservativo. Cuidarme. La pregunta es, ¿quién cuida su corazón? ¿Quién cuida su alma? Que es el centro de la emoción y de los sentimientos. ¿Quién cuida eso? Estás cuidando algo, pero estás cuidando su eternidad, su corazón, su alma, su esencia. Mamás que quieren ser amigas de sus hijas. Vos, Dios no te dio a tus hijos para que vos seas su amigo, su amiga, para que vos seas un par al lado de él. Padres que quieren relacionarse al modelo o al nivel de la generación de sus hijos. ¿Qué hacen? Oh, che, vieja, ¿qué ha pasado hoy? 45 años, 38 años. Che, vamos a tomar, no, ¿cuál es el modelo o el punto de referencia o de partida que tiene tu hijo? Si mi mamá y mi papá es unos pinches. Hay cosas que no puedo repartir en este contexto de lo que un hijo trata con el padre.
o cómo lo relaciona entre sus pares. Bueno, estás para ponerte a la par de tu hijo, vos estás para ser un consejero, vos estás para ser un instructor, vos estás para decirle cómo se sana la vida, con una esencia de cristiano. La iglesia cumple su rol, vos cumplís tu rol. Y lo primero que va a llevar el hijo a la calle, él no se va a no, porque el pastor predicó el proverbio y dijo. Papá, yo me acuerdo que me decía, hijo, lleva la integridad, cuida la santidad, no te prendas en la ronda de los amigos. Tus hijos no se van a acordar del mensaje del domingo. Es más, ahora no noche hacer la prueba. Cuando prediques también si los frutales no la hacen, si se acuerdan de lo que prediques, no se va a acordar. Porque se va a acordar lo que vos le enseñaste, lo que vos le educaste. Vamos a predicar muy lindo, muy lindo oración, pero ellos mañana no se van a acordar de los mensajes dominicales, se van a acordar de lo que papá le decía cuando estaba en casa, cómo papá se comportaba con mamá, cómo papá le trataba a mamá. Él va a decir, yo sé que a mi esposa la tengo que amar, yo quiero ser como papá, porque papá es mi plataforma, de ahí tengo que ir. Quiero decirte algo, escucha muchacho, hombre, papá, hijo, lo que fueras. Todo lo que hagas o dejes de hacer, todo lo que hagas o dejes de hacer va a ser la plataforma de despegue de tus hijos y de tus nietos, de tus generaciones. Todo lo que hagas o dejes de hacer va a ser la plataforma. David nunca, yo no encuentro en la Biblia, yo no encontré, yo solo encuentro dolor. Pero David nunca oró por sus hijos. ¿Cuándo fue la vez que oraste por tus hijos? Que te fuiste y oraste, Señor, bendigo a mi nena, que vos la cuides y vos la protejas, que encuentre el hombre realmente íntegro, que te ama a vos sobre todas las cosas. Porque sé que si mi nena va a encontrar algún hombre que te ama a vos, seguro le va a amar a ella. ¿Cuándo fue la vez que oraste por tu nena? Que oraste por tu hijo? Bendigo a este grandulón, a esta cosota, está durmiendo. 25 años durmiendo en tu casa todavía. Anda, orale, poné tu mano sobre su pechito peludo, orale, metele, impartile ahí. Pero los padres no oran por sus hijos. David nunca oró por sus hijos. Nicole, cuando Ale estaba embarazada de Uma, Ale es mi esposa, un día a las 7 nos vamos con Nicole, y Nicole, los dos abuelos son pastores, así que está rodeada de algunas acciones así muy pastorales, muy sacerdotales, así que ella más o menos sabe. Le digo, Nicole, vamos a orar por mamá. Bueno, padre, vamos a orar. Y traerme el aceite. Y ella me preguntó, porque sabía que el aceite va a tirar a la gente. No sé para qué hace, pero algo hace porque el amor le tira, el abuelo tira aceite, así que aceite le va a meter a la mente. Así que vino, trajo el aceite y derramamos aceite por la panza de mi esposa y oramos y ella ponía su manito chiquitita y hacía así, maduró toda la panza de la mamá. Pero qué bueno es enseñar a nuestros hijos en cualquier situación, en cualquier contexto. No te olvides de orar, de clamar, de llevar tu dolor, de llevar tu angustia delante del Señor. No te olvides y empezás a guiarle en acciones espirituales de lo que el Señor hace a través de ciertas cosas. Ahora, tus hijos necesitan un instructor. ¿Por qué dejas que el instructor sea la Biblia? ¿Por qué dejas que el instructor sean sus amigos? ¿Por qué no le enseñas que el sexo es lo mejor que le puede pasar? Pero siempre que sea bajo una cobertura del Señor. Que el sexo está para disfrutarlo entre el matrimonio. El sexo no es pecado. Quiero decirte eso, el sexo no es pecado, es lo mejor que te puede pasar. Y si sos joven, sos adolescente, y si estás disfrutando de un sexo incorrecto, quiero decirte en este momento que estás acarreando dolor, amargura, tristeza, y te estás llevando un disfrute de una eternidad en el infierno. ¿Sabes por qué? Porque la
La Biblia me dice que los adultos y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Pero yo disfruto del sexo y me llevo lo mejor porque lo hago con mi esposa. Y disfruto de eso. El sexo no es pecado. El sexo bajo la ley del Señor es lo mejor que me puede pasar. Si vos tenés tu novia y estás llevando una vida incorrecta y venís los domingos y cantás hay una unción, aquí cayeros, y después te vas a la casa de tu novia e impartís otro tipo de unción, lo que hiciste el domingo no te sirve de nada, campeón. No sirve de nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios no viene a ver qué tanto arrugas tu cara, qué tan cerca estás de Él. Pero cuando más poder hay, más feo tenés que ponerte para eso. Y de pronto andamos como que recién salimos del baño. Así todo. Dios viene a mirar tu corazón. El cielo no ves lo que tenés, lo que sos o lo que haces un domingo. El cielo ve tu corazón, papá. El cielo ve tu corazón. Entonces me encuentro a David, que era un hombre que no oró por sus hijos. Ese es otro punto. Empezá a orar por tus hijos, empezá a orar por tu familia. Y de pronto me encuentro con algo. Según Samuel 18:18. Enseguida terminamos. Para terminar de aclarar lo que estábamos diciendo recién. Segundo de Samuel 18:18. ¿Lo tenés de Miguel? Segundo de Samuel 18:18. Mientras aún vivía Absalón, se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey, porque dijo: no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. No tengo hijo que perpetúe mi nombre. Absalón. Firma Absalón. ¿Vos sabés cómo termina la historia de Absalón? Absalón termina muriendo, intentando derribar el reino de su padre. Termina muriendo en manos de los generales, de los soldados de David. Y Absalón escribe: no tengo hijo que perpetúe mi nombre. ¿Sabe lo que se demoró David todos esos años en la vida de Absalón? Mató una generación. David mató una generación. Cuando no haces lo que tenés que hacer, ¿sabés qué terminás haciendo? Terminás matando la generación de tus nietos. Terminás matando la generación de tus hijos que son tus nietos. Porque no hiciste lo que tenías que hacer, papá, cuando tenías que hacer con tus hijos. No corregiste cuando tenías que corregir. No relacionaste cuando tenías que relacionar. No paraste y dijiste: en esta casa se hace lo que el Señor dice que se debe hacer. En esta casa no permitimos que vengan chicas a dormir. En esta casa no permitimos prostitución. No permitimos que en esta casa se fume. En esta casa gobierna el Señor. Cuando no pones las leyes, cuando no estableces lo que tenés que establecer, vas a terminar: no, pero hay que dejarlo, porque son chicos y que se terminen. Cuando vos le das rienda, ¿sabes qué es dando rienda? Matar la generación de tus hijos, que son tus nietos, porque tus nietos van a tener padres ausentes, padres sin cultura, sin moral, sin ética, sin cultura del reino. Así estamos en la iglesia y dejamos que lo hagan las mujeres. Entonces, de pronto ven una esposa que lleva toda la carga, el dolor de la familia, de los hijos, y está ahí con el que duele. ¿Saben cuántas mujeres con corazones desgarrados hay? Pero el hombre, ¿para qué fue? El hombre para ser macho, traer la comida a la casa, y si hasta el pollo, hasta la plata, para la leche, para la carne. Para eso está creado el hombre. Y para decir a los hijos: tenés que laburar. Algunos, los otros eran de comer hasta los 30 libros. Sonríe que Jesús te ama. Y para ir terminando, mi pregunta es: ¿qué dirá David? ¿Cómo terminó sus días? ¿Cuáles fueron los últimos días de David? Cuando yo me voy al libro de Reyes, me encuentro con un David que dice que entre
ya en sus últimos años, empieza a decaer, empieza a enfermarse. Y estando en su lecho, en su cama, en su habitación, estaba David ahí. Lo cubren con sábanas, lo cubren con frazadas, pero David seguía teniendo frío. Dice que entra el frío yo puedo ver el frío entrar a la alcoba, entrar a la habitación, entrar al somier, al colchón de David, y sentir un hombre y ver un hombre morado del frío, sin atención, solo. El que conquistó reinos, el que mató gigantes, el hombre que trajo el arca del pacto, la presencia de Dios a Israel y cambió el clima. ¡Wow! Un hombre de unción conforme al corazón de Dios. Quiero decir una cosa: van a llegar los años donde vas a tener que aterrizar tu avión de vida, amigo. Y cuando aterrices tu avión de vida, la pregunta es: ¿dónde y con quién vas a aterrizar el avión? David aterriza su avión de grandeza, de gloria, en una cama, solo. Y como David tenía frío, dice que contratan a una mujer que no era ni su hija, ni una esposa, ni siquiera una concubina, una joven, para que pueda dar calor al viejito. Y el viejito termina muriendo al lado de una chica, y lee después en Primera de Reyes. Termina muriendo al lado de una chica que desconocía, que él no sabía quién era. Anda a un geriátrico, anda al hospital de Resistencia, y te vas a encontrar con hombres que le dieron el corazón al trabajo. Te vas a encontrar en sitios, en iglesias, donde hay hombres, diáconos, pastores, que terminan de predicar una reunión con centenares de personas, o tal vez miles, pero sus hijos no están con él. ¿Sabes qué es lo más triste? Yo creo que lo más triste, si te vas a la historia de Jefté, él sabía que era huérfano, él sabía que no tenía papá, y así le salió a pelear la vida. Lo más triste es sentir el sabor amargo en el corazón, en los sentimientos, de llevar la orfandad, aún cuando en tus ojos ves una figura visible paterna, pero sin embargo llevas la orfandad, porque tu padre es presente, pero ausente a la vez. ¿Sabes lo que es lo más triste para una mujer? Dormir con un hombre que lo desconoce, un hombre que solamente vive para trabajar, para peor, vive para el ministerio, vive para la obra del Señor, oh gloria, no me falta un culto, una reunión, pero ella te desconoce. Lo único que conoce de vos son tus espaldas, porque duerme todos los días en la misma cama sin conocerte. Tus hijos no te conocen y llevan el sabor amargo en sus sentimientos de la orfandad. Un padre desconocido. Los hijos de David conocieron eso, y David termina sus días muriendo con una desconocida. Y fíjate lo que dice, cómo termina el rey David. Primera de Crónicas 29-28. Estos fueron los últimos días de David. El libro de Crónicas lo define y lo determina de una manera majestuosa. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro. No, creo que sí, está bien. 29-28. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar su hijo Salomón. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, pero solo. No estaba su esposa. Su esposa su esposa no la vio partir ninguna de ellas. Ni siquiera Betsabé, una historia popular de David.
una desconocida murió con él. Mi pregunta es, ¿cómo está tu matrimonio? Mi pregunta es, ¿cómo está tu papel de padre en tu hogar? Mi pregunta es, yo no soy papá, digamos, pero me encanta ver al Jefté de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque me encuentro con un Jefté que a pesar de todo hace algo. Fíjate ahí donde estábamos leyendo en Jueces, capítulo 11. Versículo 3, y huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, delincuentes, los cuales salían con él. Y aconteció que andando en el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y le dijeron: Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté le pregunta, le responde a estos ancianos, dice: ¿no me echaron a mí ustedes? ¿No me aborrecieron? ¿No me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen ahora a mí cuando están en aflicción? La historia sigue contando que Jefté se convierte en el general de Israel. Jefté toma un papel protagónico, el desechado, el NN, el sin identidad, se para delante de una generación, se para delante de un pueblo y dice: muchachos, vamos a ganar la batalla. ¿Sabes qué significa Jefté? El que abrirá. ¡Wow! Y el Señor te dice en esta mañana que hay muchos Jefté abandonados, desechados. La vida te crió, la vida te formó, saliste como una persona ruda a la vida y así creciste. Pero el Señor te plantó delante de tu familia, ¿sabes para qué? Para que abras los cielos sobre tu familia, sobre tu hogar, para que los primeros que sean elegibles sean tus hijos, tus hijas, que lleven el bastón de la santidad, que lleven en sí la integridad y salgan al mundo diciendo: el Señor es primero, la vida de Jesús en mi corazón, en mi sangre, en mis huesos. ¿Y sabes qué? Que vea algo diferente. Papá, mamá, siempre me enseñó eso. Puedo ver a mi papá cómo ama a mi mamá, cómo está con ella. Eso es Jefté, que abre los cielos y trae lo sobrenatural. Y puedo ver que hoy Dios transforma hombres que tendrán respuestas el día de mañana y no serán como David. ¿Y sabes qué? Te quiero regalar esta palabra. Job, capítulo 14, versículo 7. Job 14, 7. Dice algo interesante que yo quiero dejarte en esta mañana. Porque vos decís: David, yo la perdí mucho. Vos no sabés cómo están mis hijos. Vos no sabés cómo está mi casa, cómo está mi hogar. Yo no sé qué hacer. Creo que estoy llegando tarde. Creo que hay muchas cosas que se derrumbaron. Vos que sos hijo, decís: yo no puedo volver a reedificar algo con mi papá, con mi mamá. Las cosas ya no son iguales. Pero Job 14:7 dice: porque si el árbol fue cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. El Señor te dice que te diga en esta mañana: ve tras el retoño, ve tras el retoño, pudiste perder mucho. Está viendo que tus hijos se te van de la mano, está viendo que la relación con tu papá se te fue, pero el Señor te dice que te diga: anda tras el retoño, anda tras el retoño, y el renuevo viene. Presencia del Espíritu en esta mañana en este lugar. Cerrá tus ojos donde estás. Cerrá tus ojos donde estás. ¿Sabes cuál es el problema, muchachos? Es que llevamos la cultura estereotipada, internalizada en nuestros huesos, de que el macho siempre va a ser macho, de que el macho se la tiene que bancar todo. ¿Sabes cuál es el problema?
en que dejamos la casa, la carga del hogar y los hijos a nuestras esposas, cuando nosotros somos los que tenemos que tomar el lugar que nos corresponde. ¿Y sabes cuál es el problema? Es que venimos con el bagaje, venimos con la caja de la improductividad paternal. Venimos con eso e inconscientemente reproducimos lo mismo. Y me doy cuenta que estamos llevando al caos a una generación. ¿Y sabes por qué? Porque cuesta ver a Dios como el Padre que te cobija en sus brazos. Porque muy adentro tuyo, en nuestra cultura, nosotros no pedimos permiso para nada. Nosotros no nos humillamos para nada. Estaba tomando unos mates con un hombre que lo he tomado en mi vida en su momento como un gran consejero. Ha hecho cosas sorprendentes de parte del Señor. Él nunca dijo ser un apóstol, pero sin embargo tenía todas las cualidades de un apóstol. Pero él siempre caminó sumiso, con un corazón dadivoso de servicio y siempre siendo de plataforma para otros y no usar a otros como plataforma. Cambia, eso cambia. ¿Y saben qué? Él me dijo con mates pausados y fríos en la última charla que tuvimos, porque él ya egresó, él ya se recibió de la vida y hoy está en la presencia del Padre, disfrutando del cielo y de todo lo que eso significa. Y él me dijo: David, yo quiero decirte algo. Hijo, tus grandes batallas, ¿sabes cómo vas a ganar? Tus grandes batallas siempre las vas a ganar de rodillas. Pero salimos a la vida pensando de que le tengo que poner pecho a la bala, que en casa se hace como yo digo. ¿Por qué no dejas que en casa se haga como el Señor dice? ¿Por qué no dejas y tirás la mochila, no tirás la cajita, el bagaje de lo que tus abuelos, que tus padres repitieron? A lo mejor estás en casa, pero acordate que fuiste hijo. Yo no sé cuál fue tu cuadro que vos dibujaste. Tal vez en tu cuadro estaba solamente tu mamá y tus hermanos, porque papá nunca estuvo. Tal vez en tu cuadro estaba solo. Pensá en el cuadro que dibujaste. ¿Dónde estaba tu papá? ¿Dónde estaba tu mamá? ¿Dónde estaban tus hermanos? Yo quiero decirte de parte del Señor en esta mañana que Dios viene a revertir la historia de David en tu vida, porque tal vez hasta ahora estás dibujando la historia de David, de aterrizar el avión de tu vida solo en una cama fría y cerca de desconocidos, en algún geriátrico, algún hospital de la provincia o en su defecto del país, solo, sin que nadie esté cerca tuyo. Pero estás dando tanto y das y das y das y estás dando de comer y estás dando a otros de comer espiritualmente en un ministerio o algo. Pero en tu casa, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Tenés tiempo con ellos? ¿Ellos conocen tu corazón? Es que te cuesta sentarte a las rodillas de papá, porque tal vez no tuviste un papá con todas las letras. Déjame que te diga algo. El Señor quiere que te sientes de sus regazos, porque Él te quiere decir: sos mi hijo, yo tu papi, y vos sos suficiente para mí. Él te dice: hey, camina de mi mano y confía en mí. Yo soy el principio y el fin. Sos mi hijito, yo tu papi. Yo soy lo suficiente para vos. Camina de mi mano y confía en mí, porque yo soy tu principio y tu fin. Sos mi hijo, yo tu padre. Yo soy lo suficiente para vos. Camina de mi mano. ¿De qué mano vas a estar caminando hoy?
sangre para transformarte en un hombre con todas las letras para el Señor, con todas las letras. ¡Wow! Dios está sanando corazones de niños, porque en ese cuadro no había una figura paternal. Y hoy, inconscientemente, sin querer hacerlo, sin intención, estás repitiendo lo mismo con tus hijos, con tu esposa, a quien te ama, te banca, está con vos, aún cuando sos agresivo, aún cuando te aislás y te dejas en tu pensamiento. Y Él te dice: yo soy tu Padre, yo soy lo suficiente para ti. Camina de mi mano y confía en mí. Presencia. Soy tu hijo, ama Padre, tú eres suficiente para mí. Camina de mi mano y confía en mí. Espíritu Santo, en esta mañana vos estás acá. Wow. Wow. El Padre está abrazando tu corazón en esta mañana. Yo no sé si sentís que papá te está abrazando, que papá te está colocando en el sitio correcto. Pero si hasta hoy creías que la vida era pelearla siempre de pie, porque el que cae es un cobarde, yo me doy cuenta que los grandes siempre están de pie. Perdón, que los grandes siempre están de rodillas y nunca están de pie. Yo te invito a que en esta mañana vengas y le digas: papá, acá estoy. Que digas: acá estoy. Vení, papá, abrazame. No puedo solo. Me cuesta llevar adelante solo. Los grandes hombres siempre estuvieron de rodillas. Las grandes batallas de Jesús fueron de rodillas con el Padre. Con el Padre. Con el Padre. Que se haga tu voluntad y no la mía. Si es posible, pásate coma, pero que se haga tu voluntad, papá. Acá estoy. Papá, acá estoy, papi. Yo sé que te cuesta ver a Dios como un padre, pero deja que Dios sane tu corazón de hijo. Deja que papá te sane el corazón dañado, ultrajado, despechado. ¡Wow! Hay mucho que aquí esta mañana. Hay mucho que gente que salieron a pelearla así como así, y la vida te garroteó, la vida te pegó duro, te pegó fuerte. El Señor me dijo: yo voy a venir y voy a acariciar almas heridas, almas traicionadas, almas despechadas. No es tiempo para que sigas cargando con el bagaje de tu historia, que no la quieres contar y por eso pones pecho a la vida. Pero el Señor me dice: hoy vas a tener la sencillez de un hombre de Dios, de un padre. Los grandes hombres siempre estarán de rodillas. Espíritu Santo, ven en esta mañana. Se abren caudales de ríos de sanidad.
abusaron de vos. Cuando tenía la suficiente edad para defenderte ni para hablar, abusaron de vos. Pero el Señor viene a decirte en esta mañana que Él viene a devolverte la inocencia, porque perdiste la inocencia. Vengo a verte y decirte que hay personas, hombres, que fueron abusados emocionalmente, en sus emociones, en su alma, abusaron de vos. Es más, yo puedo ver en mi espíritu hombres que fueron abusados ministerialmente, abusaron de tu cortesía, abusaron de tu buena voluntad. El Señor me viene a decirte que Él viene a cerrar los abusos de tu alma, que arrastras ministerialmente con abusos, porque sabe que siempre estabas, porque siempre diste. Pero el Señor viene a decirte hoy en esta mañana, yo vengo a sanar tu alma de abusos. ¡Wow! Espíritu Santo, ven en esta mañana. Espíritu Santo, ven en esta mañana. Ven. Él está sanando en esta mañana corazones. Él está sanando en esta mañana corazones. Él me dice, no estás solo, hijo. No estás solo, hijo. Yo conozco tu corazón. Conozco el ahogo de tu alma. Yo vengo a traer libertad. Hay poder como cadenas se rompen en tu alma. Espíritu Santo. El enemigo había plantado caminos de muerte, pero el Señor hoy viene a traer la luz que brilla en tu espíritu, en tu alma, y a traer caminos de vida y de eternidad. Porque se desprenden de tus lomos, vas a enseñar a esta generación a amar como hijo, a amar como padre. ¿Sabes por qué? Porque en la historia, desde tu generación para atrás, lo único que se vio y se vivió fueron padres que mantenían pero que no sostenían. Espíritu Santo, en esta mañana declaro sabiduría. Cientos y cientos y cientos de miles de jóvenes, por siempre porque estás dando, porque estás cerrando y atrás estás solo, se verás solo y crees en lo que Dios puso en tu vida. Declara esta mañana eso sobre mí. Más.
por lo que vas a seguir haciendo en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras hijas, lo que vas a seguir haciendo en nuestras esposas, porque hoy nos convertimos en hombres que saben hacer iglesia y que no viven una vida de iglesia dominical, hacen iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, hacen iglesia en sus hogares, entre las escuelas con sus hijos, en el trabajo, hacen iglesia en la ciudad, hacen iglesia, cristianos relevantes, cristianos que emergen de abajo para decir: Cristo, 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 siempre fue más, siempre fue más. ¡Aleluya! ¡Dale aplauso a la iglesia mañana! ¡Aplaudir, aplaudir, un abrazo, una bendición al que está al lado tuyo atrás y decís: esto trae libertad, qué bueno que te puedo ver. Dios trae una nueva vida de hijo, de padre, nuevos hogares. Yo lo creo y lo visualizo así en mi espíritu. Mirá, no te puedes perder lo que va a seguir en la tarde y en la noche vamos a seguir ministrando su palabra. Yo ahora quería hablar con el pastor fuera. ¿Cuántos están en esta mañana enormemente agradecidos con el Señor? Mire, 18 de la tarde esto continúa. Para las 17 ya estamos en el lugar. Amén. Escuchen, la Biblia relata de que Dios le dijo a quién que labrara la tierra. ¿A quién le dio la orden de labrar la tierra? A Adán. Decía que está al lado tuyo: Dios te dio la habilidad de labrar la tierra. Y dice, escuchen, dice la Biblia que cuando Adán comete pecado le echa la culpa a la mujer. Decía que está al lado tuyo: si Dios te dio la responsabilidad a vos, no le eches la culpa a otro. Entonces, ¿sabe qué? Dios le dijo: de todo lo del acto del huerto podrá ser tuyo, pero no de una parte. Diga conmigo, en esta mañana yo no me voy a mi casa, porque dice Hebreos capítulo 8 verso 3 que el sacerdote debe presentar ofrenda. Entonces en esta mañana no tomes escasamente una ofrenda, toma la mejor ofrenda. Toma tu mejor ofrenda. Toma tu mejor ofrenda. Toma tu mejor ofrenda. Toma lo mejor que has traído para Dios. Y como sacerdote, como hombre
Es un privilegio poder estar con estos grandes hombres de Dios. Y es un privilegio que ellos pudieron traer sus miembros también, y que podamos seguir extendiendo el desarrollo de una paternidad, el desarrollo de hombres comprometidos. Como iglesia tenemos que comprometernos a que el hombre entienda su rol en la familia, en la casa. Hace segundos el Señor nos hablaba que de nada nos sirve el éxito detrás de un púlpito si llegamos a la casa y nos encontramos con la fría soledad y nos encontramos allí con extraños y no con los que realmente forman parte de nuestra vida. Le voy a dar 2 segunditos a cada pastor para que extienda un saludo. Un rico saludo para todas las bendiciones del Señor. Siempre esto es muy fuerte. Si nosotros no somos canal de bendición a nuestra familia, lo que recibimos del Padre se pone viejo y junto a dolor. Usted tiene que ser canal de bendición donde está, en su casa y donde está. Deje que lo que fluya a través de Dios llegue a su familia, llegue a su hijo. No se canse de bendecir a la iglesia. Bendiga a sus hijos de tarde, de noche, de mañana, cuando va al colegio, cuando sale, cuando entra. Bendiga, lo declare, profetice sobre ellos. Profetice que va a ser un varón de Dios, profetice que va a ser un varón próspero. Que la necesidad, la pobreza no lo va a alcanzar nunca. Que todo lo que está decretado en los cielos para los hijos de Dios, Él lo va a recibir. Los bendigo en esta mañana y declaro que grandes bendiciones vienen para cada uno de los hogares de la iglesia. Dios le bendiga a cada uno. La verdad estamos contentos. Gracias por David. Nos vamos renovados, nos vamos fortalecidos, transformados. ¿Sí? ¿Cuántos van transformados? Vamos a aplicar lo que hemos aprendido en esta mañana. Vamos a casa. Vamos a darle un abrazo a nuestra esposa. Lo que tienen hijos, un abrazo a los hijos. Amén. Y a impartir todo lo que hemos recibido en esta mañana. Amén. Dios les bendiga. El pastor nos ministraba, nos dio memoria que tengo 3 hijos, los 3 ya están casados, ¿no es cierto? Y tengo un hijo varón, el más chico, que tiene 33 años, y me traía memoria, ¿no es cierto? Y le daba tanta gracias a Dios en un momento, me traía la imagen de ellos 3 cuando eran chiquitos, y hoy que ya son, las 2 mujeres son mamá, mi hijo varón también es papá, ¿no es cierto? Y me decía, papá, estoy orgulloso de vos. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando uno cría a los hijos bajo los principios y los conceptos de lo que Dios enseña a través de la palabra, tenemos esa respuesta de parte de los hijos. Amén. Así que, hermano querido, esto que hemos recibido esta mañana, vaya y póngalo por obra. ¿Sabe por qué? Porque yo hoy tengo 60, casi 61 años. Y veo la respuesta de parte de mis hijos. Tengo 5 nietos. Y yo siempre oré por una familia sacerdotal. Tengo mis 3 hijos que están en el camino de Dios. Tengo una hija, un yerno que se están preparando para el pastorado. Entonces usted piense, ¿no es cierto?, que lo que usted le da de esto, usted recibe la recompensa de parte de Dios. El Señor lo bendiga esta mañana, verdad que bajamos a la realidad y vivimos esto, amén. Creemos que por algo nos habló la palabra del Señor. Yo creo que si nosotros metemos bien dentro de nuestro corazón, vivimos eso, amén. Tenemos hijos grandes y vivimos eso, amén. Es una triste realidad decir que está todo bien cuando en realidad hay cosas que están mal. Por eso tenemos que volvernos al Señor, tomar la palabra y vivir en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Para que todo nos vaya bien.
los hijos en casa, sino los hijos espirituales que tenemos los jóvenes, matrimonio, familia, que tenemos que enseñarles que sean respetuosos, que sepan honrar a los hermanos, que se porten como hijos de Dios y que vivan como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga esta mañana y que todo lo que hemos escuchado, que podamos atesorarlo y practicar la palabra del Señor, porque eso se agrada al Señor, no de oír y salir hoy de acá y nos olvidamos todos, sino de practicar lo que el Señor nos ha dejado. Yo doy gracias al pastor Joel. Mi pastor está bastante informado y me pudo enviar a mí, me tocó. Nunca estuve así, sino siempre en una reunión de pastores. Pero hoy he aprendido algo, que yo he nacido en el Evangelio y gracias a Dios que todo lo que yo le pedí a Dios, Él me lo concedió. Yo le pedía a Dios que me dé 3 hijos, me dio 3 hijos, y le pedí que ellos puedan alabar al Señor. Y Dios pudo concederme esas cosas. Porque si nosotros somos fieles, y dice que todo aquel que pidiera en su nombre será hecho. Y yo doy gracias por esa madre que me hizo conocer de muy temprana edad. Y ya hace 40 años que estoy en el camino del Señor, en el momento más difícil, en el momento más amargo, pero allí estaba Jesús a mi lado. Y la batalla más dura lo ganó Él, el Señor, porque Él estuvo a mi lado. Yo le agradezco a todos estos jóvenes. Yo sentía un inmenso de su Espíritu Santo en esta mañana al siervo de Dios que estaba predicando, y me sentí tan gozoso como aún estoy sintiendo ahora, que puedo decirles, hermanos, puedo decirles a los pastores, a todos los que están aquí, que la presencia de Dios está aquí. Yo con esto quiero agradecerle y quiero dejarles Isaías 55:6. Para aquel que quiere quedarse en el camino, Él dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadme en tanto que estoy cercano. Dios les bendiga y muchas gracias, pastor. Fuertes aplausos. Fuertes aplausos. Que se levante y me abrace de aplausos. Tiembla la tierra. Causa de hijos abajo. Decirá que está al lado tuyo, decir: mirá que a las 17 ya estamos de vuelta en este lugar. Mirá, si la primera parte fue extraordinaria, imagínate lo que se continúa. A las 18 arrancamos, pero a partir de las 17 ya empezamos a enfriar los motores y a calentarnos en el espíritu. Empezamos a preparar todos, así que Dios los bendiga mucho. Disfruten de un buen asado con la familia, de un tallarín, de un raviol, de un gnocchi, no sé lo que sea, pero con el televisor apagado y con el diálogo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, pastor David. Sos un grande. Vamos,
Preséntese si no se conoce.